he cambiado la batería de la cámara. Me he puesto a grabar por tercera vez. Y cuando ya estaba acabando, memoria llena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más. Estoy en my house, vosotros estáis en your house, porque estamos todos confinados por el bicho, este coronavirus que nos está amargando la existencia y dando muchos dolores de cabeza y muchos problemas, pero que superaremos juntos como sea, pero lo vamos a superar. Así que, bueno, como no puedo salir a la calle, pues no os puedo hacer vídeos sobre motos y este lo hago desde aquí, pero creo que os va a gustar. Ya habéis visto de qué va en el título, obviamente. Es algo que yo también he superado, que yo también me encuentro muchas veces con problemas de miedo y a lo largo de los años he ido gestionando para que ese miedo no me paralice y no me dé excesivos problemas. Y creo que con estos 5 elementos que vamos a comentar os van a ser muy útiles para superar vuestros propios miedos, para ir en moto o miedos que podáis tener de otras cosas, pues como hablar en público o yo qué sé, los miedos que sean. Lo más importante es siempre saber primero qué es el miedo, porque si no sabemos lo que es, tampoco sabremos cómo gestionarlo. El miedo es una emoción que nos provoca una sensación desagradable por un hecho que puede ser cierto o supuesto, no necesariamente tiene que ser algo que sea real, puede ser presente, futuro o pasado, provocado por un trauma o por una experiencia negativa que acaba generándonos un miedo. Hay un estudio de 2 investigadores, Yerkes y Dodson, creo que Yerkes y Dodson, es que, bueno, mi pronunciación no sé si es la buena, pero yo los leo así, en los que hablan de una relación directamente vinculada entre la existencia de la excitación, ellos le llaman excitación, y el rendimiento. A más excitación o a más nivel de estrés, mayor rendimiento, hasta que llega a un punto, es como una curva, llega a un punto en el que sobrepasamos ese nivel de excitación o ese nivel de estrés o ese puntito de miedo para que nuestro rendimiento baje en picado y ya nos volvamos totalmente ineficientes. El objetivo, por tanto, de este vídeo y de lo que nosotros tenemos que conseguir es conseguir ese punto de miedo que nos maximiza el rendimiento y que nos da la capacidad de máxima eficacia y eficiencia en nuestra conducción. El primer elemento y el más importante, sin duda alguna, es tener conciencia de nuestro propio cuerpo. El miedo que nosotros sentimos por la causa que sea, en este caso por las motos o por la conducción, se refleja de manera física en nuestro cuerpo. Tenemos que encontrar dónde se está reflejando y de qué manera se está reflejando. Pues puedes hacerlo a través de ciertas técnicas de relajación o de concentración que te permitirán localizar ¿dónde está ese miedo? En mi caso, cuando yo siento miedo o cuando me pongo nerviosa, me tenso, la parte superior de mi espalda se tensa mucho, se me agarrota todo esto, me genera cierta presión en la zona cervical y eso me acaba provocando migrañas. Tengo muy claro dónde se concentran mis problemas y mis miedos, de manera que yo, con la técnica que sea, que ahora veremos alguna, me concentro en saber exactamente dónde está. Puede ser esto, puede ser que se te agarroten las piernas y te den rampas, que pierdas la fuerza totalmente en las manos y no seas capaz de moverlas, ni de frenar, ni de nada. Tienes que ser muy consciente de qué es lo que te pasa a ti cuando sientes miedo, porque si no, no lo podrás gestionar. Una vez tenemos claro dónde está focalizado el miedo, lo podremos trabajar con técnicas de relajación. Si no tienes muy claro dónde se está focalizando ese miedo, hay 2 maneras de hacerlo. Yo las he utilizado las 2. Hay una que me gusta más que la otra. La primera es cierras los ojos, te concentras, te aíslas del mundo entero para intentar hacer un poco de introspectiva, escucharte y buscar hasta que encuentres ese punto de miedo en las piernas, o aquí, donde sea, y te concentras. Y una vez lo tienes localizado, respiras hondo, tantas veces como sea necesario, para relajarte y para que esa tensión que estás acumulando provocada por el miedo desaparezca. A veces estoy tan nerviosa o tan angustiada que no soy capaz de cerrar los ojos porque entonces me atacan un montón de pensamientos negativos. Hago lo mismo, pero mirando a un punto concreto, me focalizo en un punto, elijo un punto, me da igual, donde sea, miro un punto, me concentro, estoy ahí concentrada hasta que el universo desaparece porque solo estoy mirando el punto, pero ya realmente no estoy mirando el punto y lo que estoy haciendo es mirar en mi interior
para buscar dónde está focalizado el miedo y poderlo gestionar. Cuando he localizado ese miedo mirando fijamente en ese punto, también a base de respiraciones me trabajo hasta que me relajo, y cuando ya me he relajado estoy preparada para seguir o para hacer lo que estaba haciendo o para enfrentarme a la situación. Cuando me están asaltando pensamientos negativos, o si a ti en vez de un miedo, porque sí, lo que tienes son pensamientos negativos de me voy a caer, me voy a tragar un coche, cualquier cosa de esta, a mí me pasa porque inevitablemente me acuerdo del accidente que tuve. Es que lo pasé tan mal, tan mal, tanto dolor, tanta angustia de qué me va a pasar, que voy a poder otra vez andar o correr o hacer cosas, que a veces sin darme cuenta, cuando voy a prepararme para salir en moto, para hacer algo en moto, ¡pam!, me entra ese pensamiento negativo y me bloquea y me genera muy malestar. Lo que hago es concentrarme, parar, en vez de agobiarme con el uy uy uy, me concentro y voy a buscar en mi mente algún pensamiento positivo de algún día que he salido en moto, que el tiempo era maravilloso, la temperatura era ideal, estaba con mis amigos, la carretera limpia, el asfalto perfecto, no había coches. Aquel día que te lo has pasado tan bien y has disfrutado tanto que recuerdas. Me focalizo en ese día, en esas sensaciones que tuve, y hago que me inunden esas sensaciones positivas. Una vez consigo que yo me empape de esas sensaciones positivas, las sensaciones negativas ya se han marchado. El segundo elemento a tener en cuenta, que es muy importante, es conseguir que ese miedo que sentimos sea nuestro aliado. Ya lo he comentado con la curva de los dos investigadores, Jerkens y Dodson. El miedo guarda la viña. Un poquito de miedo nos permite estar alertas, estar concentrados y estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Somos muy vulnerables los motoristas o los moteros. Somos vulnerables y en cualquier cosa, cualquier elemento, un gato, un perro, un niño, una pelota, todo eso nos puede generar un problema, una caída o un accidente. Hay que entender que ese miedo es un aliado. Si no sentimos ningún miedo, muchas veces lo que nos pasa es que pecamos de exceso de confianza y tomamos riesgos innecesarios. Así que sentir ese miedecito de cuidado con esta curva, o no te calientes demasiado, o tómatelo con calma, está bien, y este es nuestro objetivo. Una vez ya somos conscientes de dónde está focalizado nuestro miedo físicamente y de que el objetivo que tenemos que tener es que el miedo sea nuestro aliado, tenemos que hacer la lista de recursos. Una herramienta que a mí me gusta mucho para establecer esa lista son los cuadros TAFO, y consiste en un cuadro poner las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Las dos primeras son referente a uno mismo, qué fortalezas o qué puntos fuertes tienes y qué puntos débiles tienes, los tienes que listar, y luego es con respecto al entorno, qué oportunidades me ofrece el entorno y qué amenazas me ofrece el entorno. Así podrás tener una visión muy general y muy global de todo, la big picture que se dice. Estarás tomando como cierta perspectiva de algo que te está suponiendo un problema y que tienes que gestionar. Una vez tengo ese análisis hecho, me permitirá crear el plan de acción. ¿Qué pasa? Y ese sería el punto 4. ¿Qué pasa si me asalta el miedo en cualquier momento? No pasa nada. El miedo ya hemos dicho que va a ser nuestro aliado. Lo que tendremos que hacer es parar y relajarnos. Algo que creo que puede ser muy útil es que si salimos con amigos o con tu pareja o con quien sea y tú sientes miedo, no hay que avergonzarse de sentir miedo. Si tus compañeros con los que sales en moto van mucho más rápido y eso a ti te genera ansiedad y te genera miedo, ellos lo tienen que saber, porque te permitirá primero relajarte, saber que ellos lo saben. Es una manera ya de relajarse. Segundo, también les tendrás que decir que tú estás gestionando el miedo de una manera controlada y que a lo mejor no es necesario que todos te estén machacando con qué es lo que tienes que hacer para no sentir el miedo. A veces cuando tú no estás sintiendo el miedo, lo ves muy fácil y no paras de avasallar a la otra persona con el tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y eso todavía agobia más porque la persona que siente el miedo no es capaz de asimilar toda la información que está recibiendo, se frustra porque piensa de que soy tonta porque estoy sintiendo miedo cuando no lo debería sentir y porque esto es muy fácil, y todavía se magnimiza, de manera que tú decirle a tus amigos, estoy gestionándolo, yo voy a mi ritmo, si me da el yuyu me pararé. Eso es un gran paso. Y luego, si te ataca el miedo, te paras
y cuando estés relajada, tu físico también, te vuelves a subir a la moto y continúas. El plan de acción tiene que ser cómo voy a gestionar con hechos concretos mi miedo, aparte de las técnicas, porque las técnicas de relajación son técnicas... Las técnicas de relajación son técnicas para cuando me asalta el miedo, pero no es gestión real del miedo. Entonces tenemos que hacer nuestro plan. Cursos de circuito de velocidad, circuitos más pequeños tipo pit bike, cursos de técnica de conducción en recintos privados donde se hace tipo agility. También puedes practicar otras disciplinas como por ejemplo el enduro, que tú, si eres una persona que hace asfalto, el enduro sobre la tierra, piedras, subidas, montañas, te das cuenta que la moto muchas veces agarra más de lo que tú te crees y te permite a conducir en un pavimento que es muy deslizante y muy inestable, y eso te da muchas tablas para luego poder aplicar a la carretera. O incluso el trial, que el trial es la madre del cordero. Con el trial tienes un tacto, un control de la moto, un control de todo que es perfecto. Al final, no nos engañemos. A menos que sea un problema de una experiencia negativa anterior, generalmente el miedo, esa sensación de inseguridad, es falta de técnica. De verdad, si trabajamos bien la técnica de una manera continuada y siendo conscientes de que lo importante es la técnica, nuestro nivel de miedo bajará. La técnica no es el seguir la moto de delante cuando un colega te dice, ven que yo te enseño a trazar, tú sígueme. Eso no es técnica, eso no es aprender. Tienes que aprender que hay que mirar lejos, dónde hay que mirar de lejos, cómo colocar las manos, los pies, el cuerpo, y que nosotros creemos que ya lo iremos aprendiendo. No es verdad, no lo iremos aprendiendo a menos que haya alguien que te esté diciendo continuamente lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Una vez tengáis esa lista de cursos que lo vais a hacer, que si necesitáis ayuda me lo decís, para que os pueda decir, en mi opinión, que no tiene por qué ser la válida, pero cuál es el orden adecuado para practicar y para hacer los cursos, porque muchas veces me decís, no, yo un curso de circuito de velocidad no, porque voy muy despacio. No tenéis ni puñetera idea de lo mucho que se aprende en un circuito de velocidad, sobre todo de la moto. O sea, ¿cuánto llegas a aprender de tu propia moto cuando estás en un circuito de velocidad? Y luego lo puedes sacar a la calle. En la calle hay cosas que no se pueden practicar. De manera que tenemos que tener la lista. Y cuando ya tenemos la lista hecha, acción. Es ponernos manos a la obra. Empezar a llevar a cabo todas esas acciones para mejorar la técnica y para conseguir que mi foco de angustia se vaya bajando. El miedo se trabaja poco a poco. Poquito a poquito vamos a ir haciendo actividades o cosas que nos den un puntito, aunque nos provoquen un puntito de miedo, pero que podamos ir superando con éxito y con facilidad y vayamos avanzando, y se supera con técnica y con práctica. Y la técnica solo se consigue, permitidme que os diga, trabajando con profesionales en entornos seguros y controlados. Si tenéis dudas o no tenéis muy claro cuál es el orden de los factores a la hora de crear vuestros planes de acción, ponérmelos en los comentarios de abajo. Os intentaré dar las pautas que yo creo que os pueden ser más útiles. Hay muchos tipos de cursos y de muchos precios también, así que hay prácticamente apto para todos los bolsillos, pero de verdad que la formación es necesaria. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Los likes a mí me permiten saber que los vídeos os están gustando o que no os gustan tanto, y ese tipo de vídeos ya no lo hago o hago otro. En fin, un poquito me permite orientarme en qué es lo que os interesa a vosotros que os explique o que os enseñe. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que eso también me hace ver que somos una family, que somos una comunidad y que simplemente vivimos las motos de una manera un poco diferente. Aunque estemos confinados en nuestras casas sin poder salir, espero que paséis una gran semana y nos veamos el domingo que viene.